Muy buenas, amigos míos, lectores, seguidores y hasta los haters esos que, bueno, ya sabéis mi inglés. Hasta esos les doy la bienvenida a este mi canal, humilde canal de YouTube. Hoy vamos a meternos en una cosa que sé que os gusta, que es anécdotas de la cárcel. Por supuesto, de la cárcel Modelo de Barcelona. Sí, vamos a ver, pensar que yo entré ahí ya en el 80 y me fui en mayo del 83. Creo que esto lo he explicado en otros sitios porque hoy de la fuga que os voy a hablar, vamos a quitarnos las gafas, joder, que ya nunca me acuerdo, me estoy tan habituado a llevarlas, pero por respeto a vosotros me gusta hablaros a la cara, ¿vale? Hoy primero dar las gracias a mi manager, productor, por decirlo sí, manager productor de Big Taiga, que estoy jugando en su set. Ya sabéis que los que me seguís por Instagram y tal, que ahora, en breve, mañana o todo este mes voy a estar por Andalucía, viendo y conociendo a mis seguidores y tal, así que ya sabéis, voy poniendo carteles de los días que voy a estar por ahí, por Jerez, por Huelva, por Sevilla. Bueno, que este vídeo no va de eso, no me quiero enrollar, que no veas cómo soy. Sí, luego darme la bronca, decir, ¿qué te enrollas como las persianas? Pues sí, porque soy así, no puedo evitarlo. Y primero porque os va a molar mucho esto. La cárcel Modelo, cuando muchas veces a mí me dicen, hostia, ¿cómo que no te has fugado? Yo la verdad siempre lo he dicho, que yo me he fugado cada día con la lectura. Yo me ponía a leer y me piraba todos los días por la noche cuando decían el silencio floreado ese, porque es la época del 80 al 83 cuando pasó esta fuga. Es una fuga que si ponéis fuga modelo panaderos, seguro que os va a salir, ¿vale? Porque fue... Yo la digo más elaborada porque ahí os explicarán casi toda la verdad. La verdad es no la periodista que hizo el reportaje pues se informó bien, pero a mí en mi caso me mola porque sabéis que siempre estoy con las dudas, fue en el 82, fue en el 83, no, esto aquí lo sé perfectamente porque tengo la noticia delante mío para poderlo decir. Fue el 14 de enero de 1983, a las 11:30 de la mañana, 11 presos, esto ya es película de ellos, ¿vale? A las 11:30 de la mañana es cuando oficialmente la cárcel anunció a la prensa que se habían escapado 11 tíos, ¿vale? La cuestión... en aquel momento, si alguno recuerda mis anécdotas de la cárcel, yo cuando entro en el 80 soy menor, tengo 18 años, entro en la primera galería, pero hay una galería, la segunda para los que trabajan en talleres, la tercera para primarios y extranjería, la cuarta para reincidentes, multireincidentes, la quinta de castigo, y había una galería, la sexta, que en aquel momento se llamaba la de los caballistas. Caballistas no porque fuéramos a caballo o porque nos metiéramos caballo, en mi caso sí, pero no, caballistas quería decir que eran los que tenían y los que manejaban, y aparte de esos, podría dar algún nombre, el conde Muntadas Prim, el hijo tonto del conde de Godó, también estaba, con perdón por llamar tonto, el retrasado, no sé cómo llamarlo, pero sí, el hijo tonto del conde de Godó. Habrían varios personajes más de estafadores buenos, Serena del Barco, los Pedro Baret,
había unos cuantos que eran, era una galería, pues esa especial, era, si en todas las demás galerías habían 300 como mínimo en las que eran igual que la sexta, como la primera y la segunda, digo igual en metros, no como la tercera y la cuarta, que cabían 700, 800 personas o presos en aquel momento. En la sexta solo vivíamos 91. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en la sexta vivíamos muy bien, podíamos... Yo llegaba a vivir solo en aquella ocasión, no me acuerdo exacto el año, pero bueno, vamos a ir a lo de la fuga, joder, que me enrollo como una cosa mala. Al decirme 14 de enero, pensar que, claro, para mí, yo me fui en mayo, ¿vale? De ese mismo año, en mayo, el 9 de mayo del 83, salí en libertad. En otras ocasiones, y si no lo he explicado, no lo voy a explicar ahora porque fue una cosa chula, yo pues bueno, aguanté los 3 años estos primeros, porque fueron mis primeros 3 años de cárcel, que sí, que sabía que tenía que pagar, pero lo aguanté pues por la droga que me metía y por una abogada que tenía que me hizo una gorda, pero sin querer me ayudó a ir superando los años, ¿vale? En aquel tiempo, en esa galería, pues ya te digo, estaban las personas estas que tenían dinero, que yo por ambas partes me pasaba lo mismo. Primero, porque era el menor que más dinero tenía, y luego también los otros que estaban en esta galería eran los destinos. Destinos en la cárcel es tener un trabajo. Entonces, claro, estoy hablando de los años 80, 83, donde había un analfabetismo muy, muy grande. Entonces, solamente con tener un EGB o un BUP, como me pasaba a mí, el bachillerato de ahora, pues claro, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, ¿vale? No es que yo fuera nadie especial, pero sí que fui el primer menor que cogió un destino. ¿Por qué? Porque en menores era ya lo he dicho otras veces, todas las cárceles de menores son una pasada. ¿Por qué? Porque los menores, pues yo ahora ya no soy menor, pero me acuerdo, y a ver, pues las mayores locuras que he hecho las he hecho en menor. Y ya me estoy yendo de la fuga. La cosa es que yo fui enseguida. Al primer año de estar en menores me pasaron a la sexta porque vieron que tenía una educación, que sabía leer, podía llegar a la primera y llamar a mis compañeros para ir a comunicar, que eso era muy importante, porque los otros compañeros míos de comunicaciones no querían entrar en menores, porque la mayoría, menos ahora no me acuerdo de verdad si tuviera un poco más de neurona de Facundo, había como el jefe, pero de los nuestros, de presos, no de los funcionarios. Solamente había de 7 tíos que trabajábamos en comunicaciones, uno podía entrar en menores a llamar a las personas. Si los otros entraban, iban a ser robados o apuñalados. Y entonces en mí vieron el chollo, en el sentido de que yo entré en la primera, llevaba ya un año en la primera, y vieron pues eso, que llevaba una vida de sexta. Y aunque me acuerdo que tuvieron que pelear en el sentido los jefes de servicio con el que me otorgó el destino para que yo entrara en esa galería, porque era una galería muy especial. Estábamos 91 presos, que 10, 15 era por dinero y lo demás éramos presos de confianza por los destinos que ejercíamos. Y os he dado la tabarra aquí porque gracias a eso, a ser presos en sí, pensar que era una cárcel preventiva, que no era una cárcel donde pagabas. En el momento que eras condenado te iban de la cárcel. Si yo pagué condena en
en esta cárcel, igual como los nombres que tengo aquí, lo que no los voy a poder, no es que no los voy a poder leer, sí que los podría leer, pero como no sé quién está muerto ni quién está vivo, ya os digo, fueron los panaderos, punto, ¿vale? Fueron 4 los panaderos los que organizaron la fuga. ¿El por qué? Muy sencillo, y ahora os lo voy a decir porque yo en aquel momento aún no lo sabía, pero a los años, cuando yo trabajé de pagador, yo salía al patio exterior a la 1 de la mañana a coger un palés o de lejía o de papel higiénico o dentro del destino que tenía, que era pagador. Uno de mis responsabilidades era meter eso para adentro. Ellos en aquella época, en el 83, eran los panaderos. Pensar que en aquel pan para los presos es una cosa sagrada. Hay una barra de pan para cada preso, como en aquel momento aún había una cerveza para cada preso. Entonces los panaderos eran personas que entre los presos todos les queríamos, porque estaban haciendo nuestro pan. Si uno se mosqueaba contigo, te podía escupir tu pan y ser él que te lo daba. Vamos a ver. Entonces, que los panaderos... Por eso te digo que gracias a estar en esa galería, en esas condiciones de que podíamos... Ellos vivían todos juntos, por supuesto, ¿vale? Por eso pudieron organizarse bien. Ellos, con los panaderos, pues claro, se llevaban bien los pintores, que si luego veis escucháis las noticias, yo esto ahora ya ni lo leo porque lo he vivido, he estado allí, he estado con ellos. Es que es eso, me sabe mal. No sé si los Fernández eran 2 hermanos, si están vivos o no están vivos, pero yo me llevé muy bien con ellos. Eran granaínos de las cuevas, tenían un arte increíble, pero un arte. Yo con el Patas Blancas me he reído todo lo primero. Y cuando me dice hablan de la cárcel, pues yo solo recuerdo cosas buenas. Yo me he reído con aquel tío todo lo que me he podido reír leyendo a Tom Sharp o cualquier gran escritor, o viendo ahora a humoristas grandiosos. Pues yo con aquel tío me he llegado a reír muchísimo. Y entonces ya digo, yo tenía mucha amistad con todos. Con los panaderos era con los que menos tenía amistad. Incluso cuando veáis la noticia de la fuga de los panaderos en La Modelo, veréis a uno que es Antonio Pellegrí. Solo pone Pellegrí, el segundo es Pellegrí. ¿Vale? Aquel personaje, incluso llegar a imaginar si teníamos contacto, ¿vale? Que aquel personaje, me acordaré toda mi puta vida, que claro, yo vivía con 3, que éramos otras piezas, pero me vino y me despertó. Yo dormía en la litera del medio, era toda la celda, y teníamos 3 literas, porque en aquel, ya te digo, vivíamos 91 y podíamos vivir 1, 2, 3, 4, los que quisiéramos vivir juntos. En aquel momento, pues a mí me dio por vivir con 2 personas que no era el Patas Blancas. Él tenía a su hermano y vivía con su hermano y otro más, pero bueno, yo vivía con amigos míos, ¿vale? Y entonces me acuerdo que aún no era la hora del recuento y noto como abren la puerta y me zarandean en la cama, ¿no? Yo siempre me he despertado igual, colocado, porque siempre me acostaba colocado. Pues claro, ya, Antonio, ¿qué pasa? Y veo que hace... Entonces, en aquella época luego existieron los cartones, o ahora como las tarjetas, pero en aquel entonces aún estaba el parné, el dinero. Y entonces veo que hace así de un billete de 1000, que era un pedazo de... se llamaban verdes, una lechuga eran 1000 pesetas. Y el tío va, me hace ¡zas! Rompe la mitad el tío, cabrón. Yo, hijo puta, ¿cómo rompen 1000 pelas? Me dice, y mete ahí un garabato y me dice, cuando nos veamos en la calle. Cuando nos veamos en la calle. Yo no pillé en absoluto lo que me quería decir mi amigo Antonio, ¿va? Claro, ¿qué pasa? Me quedo así otra vez para dormir, porque enseguida nos iban a despertar para el recuento, y de golpe y porrazo, ¡pa!, la sirena suena
en toda la cárcel de que ha habido fuga, de que ya no van a abrir las celdas, de que sí van a abrirlas para recontar y ver quién se ha fugado, ¿no? Y entonces ahí es donde caí, digo, mírale, este es el de la fuga, ¿no? Y ya os digo, era uno de ellos, por supuesto, era uno de ellos, fueron los panaderos. Los panaderos para mí fueron los principales, tanto ejecutores como elaboración del plan. Luego a la hora de excavar supongo que trabajarían los pintores también, ¿vale? Si no, no les hubieran permitido escaparse, pero los panaderos como panaderos podían ir por la mañana, ahí por la mañana de madrugada, no lo sé porque yo no iba, pero seguro que ellos trabajaban de noche, el pan siempre se ha hecho de noche, así que la harina y la cosa, la hora que fuera, no me importa, y a vosotros tampoco, entre comillas, en el sentido, y ahora lo veréis, lo importante era que de los pocos presos que pueden llegar al patio exterior de la cárcel a recoger algo, unos eran ellos, ¿vale? De los poquísimos. Yo en un momento dado llegué pero ya te digo, a los años. En aquel tiempo aún era más difícil, solo el secretario del director y... supongo que cuando yo fui pagador, el pagador de aquel momento, que sería el auxiliar del administrador, y los panaderos, yo creo que en aquel momento habían 6-7 personas entre 2.900 presos que habían que podían salir al patio exterior. Y entonces ellos en aquel tiempo, por eso a mí me encanta explicar esta fuga. Me encanta, primero porque el primer artículo de la ley penitenciaria pone que todo preso está obligado a buscarse su libertad. Se sobreentiende que es por las buenas, ¿vale? Pero que es el primer artículo, así que el fugarse es el primer artículo que hay en la ley de enjuiciamiento, no hay de enjuiciamiento criminal, la ley de penitenciaria, ¿vale? Entonces, me alegro en ese sentido. No, luego me alegro porque los conocí a todos y claro, el hecho de haber una fuga sí que nos toca a los que nos quedamos dentro, porque como castigo de que alguien se ha escapado siempre nos tienen pues un día o dos encerrados, si nos daban poca comida menos. En este caso, Alice y los panaderos nos tiramos 2 o 3 días sin pan. No. Pero que no quiero mirar el lado negativo ese, yo veo el lado positivo en que los tíos, mirar si fueron inteligentes, porque al salir al patio, es que me voy, ya me conocéis, me voy. No toméis tanta droga, que si no, mirad cómo os quedáis. Y no lo digo por el calvo, sino porque tengo una neurona. A lo dicho, ellos al salir al patio exterior vieron que dentro del patio exterior estaban haciendo obras los de FEXA, ¿vale? Es que esto lo sé por las noticias, ¿eh? Esto lo sé en las noticias porque yo no salía al patio exterior. Y entonces en el patio exterior había una caseta de estas para los obreros, ¿vale? Y entonces, por eso digo que, hostia, que estaban ahí por delincuentes, pero no por tontos, ¿vale? Porque los tíos, mirar cómo planifican que a base de ir, no es muy lejos, la verdad que no tienen que hacer un agujero muy grande, tienen esa suerte que ya al trabajar en panadería no es dentro de la cárcel, de las galerías, sino estás bastante cerquita, ¿no? Entonces ellos lo que planifican, aparte de hacer el pan, por supuesto, es empezar a tunelar. Empiezan a hacer un túnel, por eso tienen que llamar a otros, porque ellos tienen que hacer el pan, los otros son los que hacen el túnel. Supongo que se irían alternando, pero mirar qué bien ideado, no hacer el túnel hasta el alcantarillado, como son casi todas las fugas de la Modelo, sino hasta la caseta que había de FEXA, para salir justo dentro de la caseta y poder cambiarse de ropa con la ropa de los obreros,
¿vale? Eso era lo más, más auténtico del planteamiento. Luego pasan mil cosas cuando se hace la fuga, cuando rompen y empiezan a sonar y ellos, no es que empiece a sonar la alarma por algo, sino porque ellos cuando llegan hacen el agujero, ya te digo que lo tenían hecho, solo tenían que romper para entrar a la caseta. Ahí ya entro en donde no puedo decir lo que hicieron mal o que no hicieron mal, o si no supieron estudiar exactamente cuándo entraban los obreros, porque a ellos les descubrieron, sí, se fueron todos, ¿vale? Menos uno que les metieron un tiro, pero sé que cuando ellos salieron aún tenían barro en sus vestiduras. La idea original era que se pusieran los monos y las cosas de los obreros, y entonces no parecer un tío que está cavando un túnel, sino un obrero. Yo sé que el plan era ese. Al final, por lo que fuera, tuvieron que salir corriendo. Algún funcionario, ya te digo, eran todos los 8 individuos, 8 cabezas, aunque salieron 11, porque en el momento que hay un agujero en la modelo se sabe y el que puede entra e intenta irse. Por eso te digo que sé que se fueron 11, 8 lo planificaron y lo trabajaron. Por desgracia, ya te digo que los descubrieron, eran tíos muy, aunque con buen comportamiento porque tenían buenos destinos, ¿vale? El director se quejó muchísimo de eso mismo, de que le habían engañado a él por esa buena voluntad y era para fugarse, ¿no? La mala suerte que todos entraron otra vez presos, todos. Uno de ellos ni salió, porque pensar que no es como ahora está tirada la modelo, pero antes estaba la Guardia Civil, la Policía Nacional, en las dos partes de la entrada, bueno, y ellos salieron corriendo para allí, ya habiendo funcionarios diciendo alto, 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 ¿no? Entonces, aún corrieron mucho y aún se escaparon muchos para toda la policía y Guardia Civil que había en la puta puerta de la modelo en aquella época. Entonces, bueno, hoy me ha dado el punto de recordar a todos ellos, porque la verdad que para mí Antonio Pellegrí era más conocido, por supuesto, ¿no? Pero todos los demás tuve una relación amena, en el sentido de que me tiré pues 2 años viviendo con ellos, comiendo su pan. Y bueno, si no me fugué con ellos o no llegaron a decirme nada de que tal día, tal, porque cosillas a lo mejor sí que me dijeron, pero yo creo que o con Antonio o con sobre todo con Patas Blancas, le llegué a decir eso, ¿no? Que mi abogada me lo había asegurado: Dani, solo que vayas a juicio te saco. Y así fue. Entonces yo no me metí ni en la fuga ni lo intenté porque iba a salir en libertad. A ellos les salió bien la fuga, la verdad, les salió bien la fuga. A uno de ellos no tanto, porque le metieron el tiro ese en la pierna y ya de ahí no salió. Los demás estuvieron unos meses por ahí, la verdad que disfrutaron lo que tuvieran que disfrutar, ¿no? Pero el dicho ese de sexer la femme es en francés, pero es buscar a la mujer, es un dicho de la policía y es muy, muy acertado, porque si luego vais mirando las noticias, a casi todos ellos les pillaron o en casa de la madre o en casa de la mujer.
No por eso quiero decir que sean peores delincuentes, porque a mí una vez también me cogieron el Día de la Madre por ir a ver a mi madre. Así que creo que es una cosa muy digna de que aunque seas delincuente te acuerdes de tu familia. Pues bueno, chicos, esta es mi visión de la fuga de los panaderos, que para mí, ole ahí, les doy un aplauso bien grande por la elaboración, la ejecución. Supongo que pasó algo raro y les salió mal, porque si se hubieran ido sin bronca, otro gallo hubiera cantado, no hubieran caído tan pronto. Porque una cosa es que te pires y que al cabo del tiempo se enteren, y otra cosa es que ya te pires corriendo y ya esté la policía detrás tuyo desde el minuto 1, desde el segundo 1. Los delincuentes, queramos o no queramos, tenemos que dormir, la policía no duerme. Siempre van a llevar la ventaja. Si no hubiera pasado lo otro y hubieran tenido 2, 3 días o 4 horas de ventaja a la policía, pues a lo mejor no les hubieran cogido tan rápido, pero eso ya es dentro de... Y sí, lo dicho. Chicos, os espero a todos los que estéis por el sur, que me voy para el sur y voy a dar charlas. Seguidme por Instagram, en la descripción está todo, meter likes, hablarme, yo leo todo y os contesto a todos. Lo dicho, quería dejaros esta fuga porque ha habido muchas, pero para mí esta fue una de las mejores elaboradas. ¿Vale?